Sálvete omnes, yo soy Cronos y esto es Past Today. ¿Listos para la segunda parte de 20 datos curiosos sobre los vikingos? Si es así, volvamos a los fiordos y tierras heladas y miremos los temibles vikingos a la cara. Número 11. No llevaban cascos con cuernos. Has sido engañado toda tu vida. De hecho, la mayoría de los vikingos ni tan siquiera utilizaban cascos. Lo demuestra el hecho de que solo se han encontrado 5 cascos escandinavos de la era vikinga. Los cascos estaban hechos de hierro, un recurso que preferían destinar para la fabricación de hachas, cuchillos y espadas. Además, los vikingos durante la época de los saqueos raramente formaban grandes ejércitos cohesionados que dieran un uso eficaz a los cascos. Los vikingos necesitaban una equipación ligera, un hacha, un cuchillo y puede que alguno llevara algún escudo colgado en la espalda. No necesitaban más, desembarcar, correr, saquear y huir lo más rápido posible con todo el botín. Número 12. Los hechiceros vikingos maldecían con un canto, el Galdr. Era un canto hipnótico recitado en falseto. El falseto es un registro agudo de canto. Esperen un momento. ¿No eran siempre graves y profundas sus canciones? Parece que no. Practicado por los hechiceros o magos, el Galdr era una palabra escandinava antigua que hace referencia a un encantamiento, pero traduciéndolo literalmente significa canto. Según evidencias escritas que nos dejaron algunos historiadores escandinavos de la Edad Media, como fue el islandés Snorri Sturluson, el Galdr es un canto con la intención de hechizar. Número 13. Iván el Terrible, el primer zar, era descendiente de los vikingos. Los vikingos saqueaban o prestaban sus servicios a señores de la guerra en la ribera del río Volga, en Rusia. Eran llamados varegos. En el siglo IX, un líder varego llamado Rurik, que viajó a la zona como mercenario para resolver disputas territoriales entre tribus eslavas. Al no recibir paga prometida por el trabajo, se asentó junto a sus hombres y fundó la ciudad de Novgorod. Se había creado la longeva dinastía rúrica. Sus descendientes se trasladaron a Kiev, convirtiéndola en la capital del llamado Rus de Kiev, que después se llamaría Moscovia. Iván III, el Grande, llegó a convertirse en el primer soberano de la unificada Rusia. Gobernó entre 1462 y 1505. Uno de los gobernantes más conocidos fue Iván IV, el Terrible, el primero en denominarse zar. Anexionó con extrema violencia nuevos territorios y gobernó con gran crueldad. La dinastía rúrica perduró hasta el año 1598 con la muerte del último gobernante de esta dinastía, Teodoro I. Número 14. Visitaron América 500 años antes que Colón. La saga de Eric el Rojo y la saga de los groenlandeses cuenta la historia del explorador vikingo Leif Erikson, segundo hijo de otro gran explorador llamado Eric el Rojo. Estoy seguro que este te suena. Fundador del primer asentamiento vikingo en Groenlandia, Leif Erikson se propuso llegar a unas tierras de las que había oído hablar según los relatos de otro explorador llamado Bjarni Herjolfsson. Bjarni Herjolfsson contaba que su expedición, mientras trataba de regresar a Groenlandia, se extravió y los vientos le empujaron hacia el oeste, donde divisó una tierra llana, verde y arbolada. Pero rehusó poner pie en la tierra porque los vientos volvieron a ser favorables hacia el este y no quiso perder más tiempo ni para aprovisionarse. Estos vikingos eran gente muy ocupada. Dieron por hecho que eran nuevas tierras por descubrir porque carecían de glaciares y nieve. Era una tierra cálida que se cree que avistó la costa de la península de Labrador en Canadá. Ese mismo año llegó a la tierra de Terranova, donde creó una pequeña colonia. Leif describió esta tierra como verdosa, rica en salmones, pastizales y viñas, a la que llamó Vinland, o sea, tierra de vinos. Los vikingos solían poner nombres atractivos a las tierras que descubrían para atraer nuevos colonos. Por ejemplo, Groenlandia significa tierra verde, para que vean que el marketing no es algo que los vikingos desconocieran. Las investigaciones indican que esta colonia no duró demasiado tiempo. De hecho, los vikingos nunca llegaron a establecerse en América, pero muy probablemente desde Groenlandia la visitaban con frecuencia para abastecerse de madera, ya que en Groenlandia carecían de árboles autóctonos por entonces. Número 15. Sus descendientes reinaron en Sicilia.
Roger I de Altavilla y Hauteville fue un noble normando apodado el Gran Conde, hijo del noble normando Tancredo de Hauteville. Se estableció en el sur de Italia y como vasallo de su hermano Roberto Guiscardo, participó en la reconquista de la isla por entonces en manos musulmanas. Su hijo, Roger I, se convirtió en el primer rey de Sicilia tras la muerte de su hermano Simón. La dinastía Hauteville reinaría en Sicilia hasta el año 1198. La interferencia del Papa obligó a un cambio en la sucesión dinástica que pasó a manos de la dinastía Hohenstaufen, para posteriormente formar parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Número 16. Eran grandes aficionados a los deportes de competición. El entusiasmo de los vikingos por la competición deportiva no debía ser muy diferente al nuestro. Entre ellos siempre trataban de saber quién era el más fuerte o el más hábil en ciertas disciplinas, como podían ser la lucha cuerpo a cuerpo, la lucha con espadas, lanzamiento de la lanza, correr e incluso saltando entre los remos de un barco como si se tratara de una carrera de obstáculos. También les gustaban los malabarismos con cuchillos, carreras de natación, el esquí y por encima de todas estas disciplinas les volvía loco una variante violenta del hockey o fútbol, con una pelota llamada Natlake. No se sabe exactamente en qué consistían las reglas, pero en numerosas sagas vikingas se habla de este deporte, por lo visto, brutal, ya que para ello era válido llegar al Valhalla si morías practicándolo. Se sabe que se trataba de golpear un balón duro, por lo visto, hecho de alquitrán con un palo. Había un fuerte contacto físico, se permitía utilizar las manos, pero no queda claro si se trataba de hacer tantos o de descalificar participantes. Estaba permitida la intimidación verbal, los gritos y la agresión física. Número 17. Estuvieron cerca de crear un imperio. El rey Canuto II de Dinamarca y I de Inglaterra estuvo cerca de convertirse en emperador vikingo de un imperio al que algunos historiadores se han referido como Imperio del Mar del Norte. Heredó, conquistó y gobernó Dinamarca, Noruega, Inglaterra y territorios del sur de Suecia. Pero las desavenencias sucesorias y la iglesia impidieron que este imperio se creara. Número 18. La leyenda del último Berserker. Los Berserker son descritos en muchas de las sagas vikingas y fueron mitificados por su extrema fiereza en el combate. Guerreros devotos y seguidores de Odín, entregados a su dios en busca del Valhalla, para impresionarles y conseguir las mejores mesas en el salón de los caídos. Combatían semidesnudos o cubiertos de pieles de oso o lobo. Antes de los combates trataban de alcanzar un estado de trance consumiendo hongos alucinógenos, echando espuma por la boca y gritando como animales salvajes, sembrando el terror entre sus enemigos, pero también entre los vikingos, ya que este estado les costaba distinguir quién era amigo o enemigo. No solían actuar cohesionados con el resto de los vikingos en formaciones, solían lanzarse en solitario contra el enemigo o eran reservados para el momento en que la batalla comenzaba a darse por perdida. Ese fue el caso del conocido como el último Berserker. Nadie supo jamás su nombre ni quién era, pero su historia fue contada por sus propios enemigos sajones a los que enfrentó. En la batalla que dio lugar al final de la era vikinga, la batalla de Stamford Bridge, las tropas de Harald Hardrada, que también fue conocido como el último vikingo, cruzaron el puente sobre el río Derwent para replegarse e intentar contraatacar. Necesitaban ganar tiempo y pusieron a un Berserker para custodiar y frenar el avance de las tropas sajonas que perseguían a Harald Hardrada. Según las crónicas anglosajonas, un Berserker enorme de más de 2 metros de altura, a pecho descubierto y armado con una enorme hacha, defendió el puente frenando a las tropas sajonas durante 1 hora. Se cuenta que mató a 40 soldados antes de caer atravesado por las lanzas insertadas por soldados que se sumergieron en el río y desde debajo del puente lograron matarlo. Número 19. Dieron a las lenguas latinas y al inglés muchas palabras. Su tecnología náutica, cuya aportación fue enorme, y costumbres dieron lugar a palabras que se adoptaron por todas las culturas y pasaron a formar parte de sus diccionarios. Palabras muy conocidas en la náutica como abordar, babor, barloa, carlinga, estribor, flota, guindaste, quilla, entre muchas otras.
Sus costumbres también nos dejaron palabras como club, esquí, equipar, guindar, tinglado, saga y runa. También dieron nombres a accidentes geográficos o animales desconocidos, para todos por entonces como fiordo, geyser o reno. Número 20. Hemos llegado al final de estos 20 datos curiosos sobre los vikingos. Y vamos a hablar sobre su esperanza de vida. Una de las curiosidades desalentadoras de los vikingos radica en su esperanza de vida. Al ser un pueblo enérgico y lleno de movimiento, los hombres tan solo poseían una esperanza de vida de 40 años y para las mujeres era aún peor, de solo 35, o sea, no vivían mucho. El viejo vikingo es un mito. Esta fue la segunda parte y final de 20 datos curiosos sobre los vikingos. Esperamos que te haya gustado este video y agradeceríamos que nos dieras like y te suscribas a nuestro canal. Yo soy Cronos y Done Quiterum. Nos vemos en un próximo video.